Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Pues gracias a Alexi traemos a Mary's Blood con la canción Mary. Y bueno, nos comenta que aquí son la alineación, digamos, original. Dice la misma que fundaron The Strokes en 2007. Así que bueno, ya nos hacemos una idea. Y ya sabéis, amigos, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clique en la campana para avisaros de las nuevas reacciones. Así que vamos allá. La calidad del vídeo es un poco regular, pero se escucha bien. Así que vamos adelante. Tío, los amigos japoneses llevan con los palitos esos de colores Toda la vida. más de una década, toda la vida llevan ahí. Y nosotros todavía no Toda tenemos la vida. cosas de esas para animar. Bueno, Yo que iba a sacar así el móvil. buah, esto acabas de deslumbrar aquí a toda la peña. Que te iba a comentar lo siguiente, que, bueno, ponía en el vídeo fecha de grabación diciembre de 2011, ¿no? Es lo que ponía Sí, al principio. Aquí, 11 de diciembre de de 2011. 2011. Claro. Buah, pues es que esto es como un paso previo al profesionalismo que fue en 2012. Bueno, vamos a sacar en claro aquí cosillas que hemos visto. Lógicamente, la imagen y el sonido son lo que es porque esto es un documento, digamos, histórico, por decirlo de alguna manera. Pues de hace Pero, 14 años. claro, pero lo que sí voy a destacar sobre todo es la voz de ella. Claro, es que a mí me sale pronunciarlo en inglés, que es Ice. Ay, Pero claro, si lo pronuncio a la japonesa sería elle. Así que bueno, ya me diréis cómo se pronuncia esto, cuál es la fórmula correcta. Y nada, me gusta mucho la voz sobre todo, ¿no? Y claro, las guitarras están más distorsionadas y con la calidad de sonido se van confundiendo más, pero sin embargo, digamos, el bajo de Río sí se nota bastante. En cuanto a la letra, bueno, la letra mm, dice cosas así como
Los recuerdos se escapan de mis manos. Estabas en su abrazo y esa persona se burlaba. Yo confiaba, pero toda mi realidad se volvió sueño. Ya no podrás volver atrás. La última palabra que no pude decir, gracias. Y después dice otra frase, con el tiempo volverá. Adiós. ¿Cuánto más debo esperar? Así que, bueno, es una temática de nostalgia, así lo típico de pérdida, de engaño, De balada, de vamos. desamor, ¿no? De desamor y casi también de despedida, ¿no? Así que, bueno, supongo que es un desengaño amoroso y ya cuando se da cuenta de, bueno, como todo, ¿no? Cuando al final decimos hemos hecho el tonto, pues mira, Además, de verdad. pues se acabó, ¿no? Estoy mejor sin ti. Estoy mejor solo. O Claro, claro, sola. claro. La forma en la que lo expresa, pues, bueno, es más bien poético. Y bueno, supongo que, claro, aquí los que realmente van a disfrutar del estilo, digamos, literario de la expresión de la cantante son aquí los amigos japoneses, ¿vale? Pero Sí, claro. nos podemos hacer una idea de cómo es. No, pero además llama la atención que todas las vocalistas y los vocalistas japoneses Ujú. saben interpretar mucho. Sí, sí. Yo no sé si es algo implícito cultural. ¿O es que como sabemos que en la escuela dan clases de música, no sé si también de Sí, canto de o interpretación, interpretación, o o tal sí. vez teatro, y eso lo pueden aplicar luego a la hora de interpretar las canciones, ¿no? Porque si sientes ya la canción y esos sentimientos afloran, pues puedes hacer que los espectadores pues puedan vivir esas emociones a través de la letra de la canción, ¿no? Bueno, pues muy bien. Venga, vamos a continuar.
Em, Me gusta la atmósfera que crean las guitarras. Sí, La voz está muy bien. Veo que, bueno, tienen una uniformidad, ¿no? Van así como de gris y con ribeteados en negro y tal. Em, un poquito desafortunado el solo. Ha tenido dos fallos importantes. Pero bueno, supongo que es el precio que se paga al ser todavía, digamos, amateur. Y ya están ante un público considerable, ¿vale? Es un local en el que se ve que hay bastante gente y que ya se están empezando a hacer un nombre. Así que bueno, quitando eso, no pasa nada. Es decir, al final, además que cuando ha bajado ha hecho el solo y se ha bajado, ha cogido allí y la toca así la cabeza como diciendo, venga, que no ha pasado nada. sí, sí, sí. A ver si. Vamos, que tampoco pasa nada, ¿sabes? Es decir, que es. No sé si voy a pillar aquí el. Vuelvo a repetir lo que te dije el otro día. A Sí. no ser que sea muy garrafal el fallo, yo no me doy cuenta de eso. Ya, ya, ya. A ver, que no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Son tonterías. Es decir, va a hacer un bending y se le queda el dedo colgado. Mira. No, este no es el solo. Este se ha hecho después. No pasa nada. Bueno, básicamente es que hace un bending, se le escapa el dedo, entonces se queda la nota colgada, ¿vale? Ya. Y ya ahí se pone nerviosa y bueno, ya está. Se sucede en un momento difícil, pero que lo bueno es que sabe remontar y terminar el solo, ¿vale? Y eso Ujú. te da experiencia para salir de embrollo, porque, a ver, todos los guitarristas se equivocan, incluso los más grandes se equivocan. Lo que pasa es que los guitarristas más grandes saben disimular mejor los fallos, Disimulan, claro. ¿vale? Pero se siguen equivocando, ¿vale? Y no pasa nada. Y ya está. Es que no es que quiero yo hacer sangre ni nada, simplemente que lo que te dije que a mí me pasa, que cuando yo noto que una nota no está en su sitio, es como si me arañan una pizarra, ¿vale? Claro, pero es lo que te digo, que es defecto profesional. Los que Ah, habéis tocado ah, cualquier instrumento, pues me, al final, pues, me- oye, me- me pasa bastante. Bueno, yo es normal. cuando veo en la tele los concursos estos de tipo de La Voz y tal, soy de los que, como vea una actuación así que está mal me voy un rato de la habitación y vuelvo, ¿sabes? Es decir, no puedo verlo, no puedo seguir escuchándolo y después vuelvo al rato. En fin, cosas mías que me pasan. Defecto profesional, Ya, pero mm, mm, lo que pasa es que me dicen, dice, tú no disfrutas las canciones, estás todo el tiempo analizando. Digo, no lo puedo evitar. Eh, claro, efectivamente. es lo que me ocurre. Bueno, venga, no pasa nada. Seguimos. この花にも一度花を食べて爆発ことをわがままでもいいの愛してるからの言葉で汚れた指先で
Vale. Bueno, pues aquí como se ve en el vídeo, pues habíamos hablado de lo bien que había cantado ella o Ice, no sé, eso ahí queda, me tenéis que decir. Y claro, tenemos aquí a las guitarristas Eri Chiba. Bueno, creía que era Río, y pone aquí Niboshi. Y Es batería callo. Nivo sí que es callo. y, y Mari de batería, ¿vale? Eh, Alexi, yo sé que tú me has dado unas indicaciones, pero con eso no me he terminado yo de ubicar, De, ¿vale? de- Así que no pasa nada porque es que, claro, lo que pasa con Mary's Blood es que se funda en 2009 y claro, tiene unos miembros iniciales que después van variando hasta que en 2012 se establece, digamos, una alineación más estable donde ya entra Saki y tal. Eh, y claro, ahí, Mari en muchos sitios dicen que entra en 2012 y este vídeo es de 2011, ¿no? Entonces, son detalles, pero vamos, que no pasa nada. Aquí lo que estamos analizando son la canción en general, que me ha gustado porque la guitarra hace una buena ambientación. Claro, no sé identificar quién es Eri y quién es Chiva, porque claro, digamos, la de la Flying V es la que me refería yo anteriormente, que se sí. le, que se le veía. A ver, el segundo solo lo ha hecho mejor, pero tiene cierta todavía dificultades a nivel mecánico, ¿vale? De dedos. Llevaría no tanto tiempo tocando, pero bueno, a ver, me parece correcto de que si tú no puedes hacer virguerías, hagas un solo lentito, ¿vale? Sí, Y, además lo ha y- hecho muy y ha, y ha quedado bien, ¿vale? Porque la canción no pedía más, pedía ese tipo de solo, así que bueno, me Sí, parece. además siendo una balada, pues oye, Claro, 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 claro. y se ha marcado dos. Y se Así marca que dos. Después hay un momento que me parece tremendamente valiente, que es cuando se dejan de tocar, es decir, quitan sí, totalmente la e- música y se queda ahí sola cantando. em, ella, claro, claro, que yo pensaba ahí, digo, uy, ¿se va a acabar ya la canción? claro. Pero no, no. No, no, no. Fantástico, fantástico. Así que muy bien. Fíjate que ahí se supone que todavía no son profesionales y sin embargo ya tienen una madera de decir, bueno, esta gente prometen. Sí, Claro, no, sí. Además, viniendo de The Strokes, claro, The Strokes ya tenían un bagaje, no eran novatas, claro, como claro. alguna banda que hemos visto aquí No, que pero siempre, claro, pero siempre se bien, veía claramente que eran novatas y que sí, sí. estaban en proceso de, de descubrir su sonido. Claro, pero digamos, viniendo a un proyecto nuevo, siempre un proyecto nuevo, tienes la Sí, bueno, al incertidumbre de principio, cómo lo cogerá la gente, o ese día pasa cualquier cosa y estás especialmente nervioso, bueno, no pasa nada. Bien, amigos, pues a mí me ha gustado mucho la experiencia de ver Amelis Blood en esta época. Así que, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, se agradece un like, clic en la campana para avisaros de todas las reacciones, suscribiros si no lo habéis hecho. Y bueno, hay dos formas de apoyarnos, el haceros miembro del canal con el botón de unirte o de join. En el nivel uno veis las reacciones antes de tiempo, en el nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon que son reacciones personalizadas, aquí como Alexi ha hecho. Dependiendo del Patreon que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces están abajo para que seas o miembro del canal o Patreon, o las dos cosas. Y luego, si salta una publicidad, si la podéis ver, nos ayuda. Por aquí os van a recomendar reacciones y en el logotipo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que, amigos, gracias de corazón. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. hasta luego.